¿Cuál es el valor de las aves playeras migratorias tanto para los ecosistemas como para la sociedad y por qué es importante conservarlas? Las aves playeras migratorias son supremamente interesantes. Básicamente usan ecosistemas de orilla, por eso se llaman playeras, refiriéndose a las playas de los humedales. Estas aves recorren todo el continente en su ciclo de vida, se reproducen en zonas árticas, en el continente americano, y se mueven hacia zonas tropicales y subtropicales en los momentos pues, de invierno. Son supremamente interesantes como componentes de la biodiversidad, hacen parte como de los ecosistemas, y su importancia, digamos, es por ellas mismas, por ser componentes fundamentales. Pero además estos movimientos tan impresionantes lo que hacen es transportar biomasa y energía entre ecosistemas. Eso las hace supremamente interesantes. En los estuarios del Neotrópico se ha expuesto que ellas, al estar zapateando y comiendo en los planos lodosos, al parecer tienen una función muy importante en los ciclos de nutrientes en los estuarios. Entonces, digamos que esa es una de las principales importancias, pero para la sociedad también son importantes eh, porque tienen, digamos, distintos servicios ecosistémicos que proveen a las comunidades. En algunos sitios son apreciadas por sus vuelos, por su momento de llegada. En algunos casos pueden ser parte del consumo local. Entonces son importantes por este tema. Y lo otro es que son unos, digamos, grandes aliados de ecosistemas como los manglares o los marismas, que son tan importantes para las sociedades y las comunidades en Latinoamérica. ¿Podrían explicar las principales contribuciones del proyecto de aves playeras migratorias desde 2011 hasta hoy? Entre las principales contribuciones que hemos tenido en el proyecto en estos cerca de 14 años, quiero resaltar el tema de las conexiones que hemos logrado y como el ensamble que hemos logrado entre países. En estos 14 años hemos logrado juntarnos o reunirnos con diferentes sectores, sectores productivos, investigadores, productores, y esto creo que es uno de los principales logros porque cada uno de los grupos, cada uno de nosotros ha puesto sus intereses en esta red, pero además la ha fortalecido y la ha logrado mantener y estabilizar. Creo que ese es uno de los principales logros. Y otro que quiero resaltar es en términos de ciencia, de lo que hemos logrado en estos 14 años. El año pasado logramos calcular y estimar las tendencias poblacionales de varias de las especies playeras con las que trabajamos. Cerca de 21 poblaciones, llamémoslo así, de aves playeras tienen ahorita una tendencia poblacional para este corredor, y esta información fue contribuida a las evaluaciones de las listas rojas. Y esto fue un momento muy importante porque era algo que pensábamos cuando iniciamos, que estos datos iban a contribuirse para tomar decisiones, pero lograrlos poner a un esquema global es supremamente interesante y valioso para nosotros. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, la iniciativa surgió a raíz de la inquietud que observadores de aves, científicos, pajareros de diferentes partes de Latinoamérica empezaron a tener porque, pues a raíz de estar contando aves, se empezó a determinar que, que había poblaciones de algunas especies que estaban declinando. O sea, las aves playeras son abundantes en general, pero pues se empezó a ver que, que algunas especies estaban disminuyendo sus poblaciones. Entonces eso llamó la atención porque las estábamos contando, pero como que, ¿qué estábamos haciendo para tratar de revertir eso? Lo primero era tratar de entender por qué se estaba presentando esa disminución, y lo siguiente es cómo hacemos para tratar de enfrentar y revertir lo que estaba sucediendo. Entonces digamos que ahí nació este proyecto como una respuesta a esa inquietud de la pérdida y la disminución de algunas especies de aves playeras, pues que se movían entre los países.
Digamos que el hecho de haber estado de alguna forma en contacto permitió que compartiéramos esa información de hay unas especies que hay menos, hay otras especies que ya no se están viendo como antes, entonces como que ahí surgió el interés de hacer un proyecto colectivo que integrara diferentes países y que nos permitiera tener una idea mucho más global, mucho más regional de lo que estaba sucediendo con estas especies. ¿Cómo pasaron de realizar conteos de aves migratorias a involucrarse directamente en su conservación? Digamos que contar aves es el primer paso. O sea, digamos que lo que nos lleva a asomarnos pues a toda la problemática. O sea, contando nos damos cuenta cuántos individuos hay, cuántas especies están presentes. Y digamos que al ver esa disminución y al ver lo que estaba pasando, o sea, no solamente la disminución de las especies, sino que también la degradación de algunos hábitats que pues conocemos y que sabemos la importancia que tienen, entonces como que necesariamente hay que hacer algo, hay que responder a eso y ahí es cuando viene pues esta idea de tener un proyecto que nos permitiera monitorear a gran escala las poblaciones, pero también que pudiéramos empezar a abordar algunas estrategias para conservarlos, como el trabajo con los productores, como el tema de evaluar las perturbaciones humanas, pues producto del turismo, y cómo entender que pues, los espacios que utilizan las aves playeras son espacios también que utilizan las personas, que utilizan las comunidades y que son espacios compartidos y que la solución que encontremos tiene que ser una solución igualmente colectiva, que integre a la gente y que integre a las poblaciones de aves. ¿Cómo contribuye el proyecto a entender mejor el impacto del cambio climático en el Pacífico latinoamericano? Bueno, este proyecto ha permitido entender un poco cambios climáticos o escenarios, digamos, de cambio en los países, porque estamos teniendo información de múltiples sitios a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Canadá hasta Chile, y esto hace un gradiente de sitios enormes. Un poco lo que estamos tratando de entender es si la temperatura, por ejemplo, que es uno de los principales elementos que se espera o que están cambiando por el tema de cambio climático, impacte la distribución de las aves playeras a lo largo de todo el corredor migratorio. También estamos entendiendo un poco cómo los cambios en los estuarios, cómo la erosión costera por efecto del aumento de nivel del mar está afectando los hábitats de las aves playeras, la disponibilidad de presas y cómo ellas están usando los hábitats. Después de estos 14 años de datos, digamos que ya tenemos información, ya podemos entender un poco cómo se relacionan los movimientos de las aves playeras con años niño, con años niña, que son, digamos, fenómenos que son muy importantes para el Pacífico, que son determinantes para la distribución de las especies. Entonces, eso es un poco de las contribuciones que estamos teniendo y que estamos como logrando después de estos 14 años de datos. ¿Cómo ha contribuido el proyecto a reducir los impactos del desarrollo urbano y suburbano en esta región? El proyecto de las aves playeras migratorias incluye muchísimos sitios a lo largo de toda la costa del Pacífico americano, y estos sitios en algunos casos incluyen áreas en desarrollo o áreas muy consolidadas como es Ciudad de Panamá o San Francisco en Estados Unidos. Y este proyecto lo que ha logrado es entender cómo estas áreas impactan, digamos, la distribución y abundancia de las aves en los sitios. Y además tenemos algunos sitios en desarrollo o totalmente, digamos, bueno, no totalmente conservados, pero en muy buen estado de conservación, y esto nos ha permitido comparar cuáles son los efectos. Esta es una de las cosas que hemos logrado, pero también estamos explorando una información muy valiosa que es la de las perturbaciones humanas. La perturbación humana es una situación que están enfrentando diferentes aves, no solo las aves playeras, y diferentes, digamos, elementos de fauna, y es cuando las actividades humanas distraen a los animales de sus actividades diarias y reducen como el tiempo de dedicación, por ejemplo, en comer, en cuidar crías, en descansar,
Y esto está aumentando en la costa del Pacífico latinoamericano y es una de las cosas más interesantes que hemos logrado. En este momento tenemos información de cuáles son los niveles de perturbación humana de diferentes sitios y cuáles son los agentes más importantes. Y esto nos está permitiendo contarle a los manejadores de áreas eh, esta información y apoyarlos en la toma de decisiones, en, digamos, el manejo de áreas, el manejo, la exclusión de sitios para que las personas no lleguen allí, el manejo de mascotas, y esto ha sido muy interesante. Esto es como uno de los logros más importantes que tenemos relacionado con desarrollo urbano y suburbano. ¿Qué buenas prácticas fomentan en torno a la acuicultura y la agricultura y qué beneficios han aportado hasta ahora? Estos resultados que hemos tenido con el sector productivo son supremamente interesantes. Países en Centroamérica como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, el Ecuador, han estado trabajando muy de cerca con el sector productivo de la acuicultura y la producción de sal. Y en estos lugares hemos tenido, digamos, dos grandes impactos. Uno es en las buenas prácticas de producción, donde los acuicultores y los salineros están entendiendo cómo manejar el nivel del agua y cómo mantener unos sitios adecuados para cuando las aves lleguen. Eso ha sido supremamente interesante de entender y de poner en práctica. Ya hay familias de salineros manejando los niveles de agua en Guatemala principalmente, en Ecuador. Y otro impacto que hemos tenido es que los trabajadores de las empresas, de las industrias, están cada vez más entendiendo por qué son importantes las aves. Se están desarrollando algunos módulos educativos incluso para los niños de las familias productoras, y esto ha sido supremamente interesante porque tenemos allí unas personas que reconocen las aves, que están cerca de ellas, pero a veces no saben el valor de esos sitios para conservar las aves. Entonces creo que los dos grandes logros han sido en las buenas prácticas y en tener más amigos de las aves playeras y más conocedores de las aves playeras. ¿Cómo logran integrar las perspectivas de investigadores, productores, gobiernos, comunidades locales, voluntarios, etcétera, de 11 países diferentes? El proyecto de las aves playeras migratorias integra socios y sitios de los 11 países de la costa del Pacífico en Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Y lo que entendimos para fortalecer esta red es que teníamos que construir desde los sitios, teníamos que construir desde las realidades de cada socio y de cada país. Y eso fue lo que fuimos haciendo. Digamos, tenemos un protocolo de campo coordinado y estándar, pero cada uno de nosotros aplicó el proyecto y aplicó las necesidades a sus sitios. Entonces yo creo que la manera como hemos manejado las complejidades es integrando las complejidades, teniendo en cuenta las complejidades y las realidades de cada uno de nosotros. Algunos países están trabajando con comunidades locales, otros con gobiernos, otros con productores, y esto suma, lejos de estar sintiendo que cada uno deberíamos tener algo diferente. No, esto lo que ha hecho es sumar y ponerle más diversidad a la red. Esa ha sido la manera como hemos enfrentado esto que parecería un reto, que es las diferencias entre países. Tienen perfiles desde la biología hasta las ciencias sociales y la comunicación social. ¿Qué aporta esta variedad? Hacer conservación es algo que implica la participación de muchas miradas, de muchas formas, de muchas maneras de hacer las cosas. Por mucho tiempo, como que los temas de conservación se le adjudicaron solamente a la gente que estaba formada para conservación, como los biólogos, los ecólogos, pero en Latinoamérica particularmente, con las complejidades sociales, políticas, económicas que tenemos, las soluciones tienen que ser mucho más amplias, no pueden ser solamente integrando pues la mirada de los expertos en conservación, sino que la mirada de todos de una gama de profesiones, de saberes, de conocimientos, incluyendo el conocimiento de las comunidades locales. Entonces, esto enriquece mucho el proceso, creo que le da una fortaleza y es una característica que tiene que ha integrado, ha sabido amalgamar
lo que cada una de estas miradas y estas profesiones ofrece para pensar, digamos, en soluciones que son complejas, a situaciones complejas, pero que son la forma en que se tiene que abordar pues esa complejidad que estamos tratando de revertir. ¿Qué supone para la organización recibir este premio? Este premio es el reconocimiento a todo un esfuerzo de más de 3 décadas trabajando y pensando pues en estas problemáticas, y yo creo que nadie trabaja por premios ni por reconocimientos. Uno trabaja porque cree que es lo que tiene que hacer, porque está interesado en comprometerse, involucrarse en la solución de una situación. Cuando vienen estos reconocimientos, básicamente es como un aliciente, es un espaldarazo que se tiene por saber que estamos haciendo lo correcto y que estamos, digamos, avanzando y que estamos logrando cosas positivas, aunque a veces el otro lado, el lado de la pérdida de biodiversidad y los problemas ambientales van a un ritmo mucho más fuerte. Pero digamos que es un aliciente para continuar trabajando, para saber que vamos por el camino y que digamos que esto que estamos haciendo pues es necesario y es importante para nuestra región, para nuestros países, para nuestras comunidades. ¿Qué planes tienen en el futuro y a qué dedicarán el premio? Bueno, este premio llega en un momento muy importante para Latinoamérica y creo que va a ser un aliciente o es un aliciente grandísimo para nosotros, para toda la red. Estamos muy contentos de recibir este premio, pero además del reconocimiento que esto significa a 14 años de esfuerzo, de trabajo, de unirnos. Entonces, creo que vamos a dedicar el premio a mantenernos en el tiempo, pero además es que está respondiendo a todos estos 14 años que llevamos de trabajo y que ya no podemos parar, ya estamos en el momentum y esto nos va a permitir mantenerlo. Entonces nos tiene muy contentos este reconocimiento, este premio, y sentimos que llega en un momento muy adecuado.